no todo lo valioso cuesta. No todo lo que cuesta realmente vale. Cuando hablamos de inteligencia artificial solemos pensar en OpenAI, Gemini, Anthropic o Meta. Estos tienen modelos con capacidades cada vez mayores, al igual que sus precios. Sin embargo, Alibaba, uno de los grandes tecnológicos más fuertes del mundo, apuesta por un camino distinto llamado Qwen, una IA de código abierto con modelos que empiezan a ganar a las de pago. Para demostrarlo, estaremos viendo sus nuevas funciones, con casos de uso reales para descubrir de lo que es capaz, desde generar vídeos, imágenes, editar esta o hasta crear aplicaciones. Todo lo podremos hacer desde su versión web, aplicación mobile o incluso de forma privada en local. Además, independientemente de cómo lo uses, será totalmente gratuito. ¿Suena bien? Pues conozcamos a Qwen. La plataforma Qwen no para de actualizarse. Esta podríamos resumirla que es como un ChatGPT o Gemini, solo que aquí no nos muestran dos cosas, ni límites ni planes de pago. Para verlo, saltemos a Qwen y al clicar sobre el primer enlace que te dejaré en la descripción, vas a aterrizar a esta página de aquí, desde donde nos muestran con una interfaz muy similar a ChatGPT que podremos utilizarlo tanto en su versión web, usar sus APIs, descargarlo en el smartphone u ordenador e incluso algunos modelos los podremos instalar local. Pero antes de hacer eso, para poder probar una forma más rápida, yo voy a probar el modo chat, así que clicaré en Use Now y al crear una cuenta aterrizaremos a esta página de aquí en donde ya podremos ver un montón de funcionalidades, sobre todo si clicamos en el más, donde podremos ver tantas opciones que quizás nos pueden llegar a abrumar. Vamos a empezar poniendo a prueba con sus modelos de Qwen 3 que son muy buenos para crear aplicaciones aunque no sepamos programar. Para ello, saltando nuevamente al chat, voy a clicar en artefactos y al hacerlo ahora voy a poder crear aplicaciones y previsualizarlo directamente desde aquí, por lo que ahora será tan fácil como ponerle el prompt de qué queremos crear, como por ejemplo aquí cuando le dije que me crease una aplicación de un teleprompter y al clicar en enviar, pues ya empezaría por aquí a programar a la gran velocidad que estás viendo por aquí. Y nada, después de aproximadamente 1 minuto y medio más tarde y más de 400 líneas de código programadas, nos encontramos con esta HTML que si lo agrandamos vamos a poder ver que tenemos por aquí la previsualización de cómo funcionaría el teleprompter, que básicamente suele ser un programa que se utiliza en grabación para leer un diálogo conforme vas avanzando en el vídeo, y desde aquí me pone que escriba qué quiero que aparezca en el teleprompter. Para ponerlo a prueba yo voy a coger este primer párrafo que habla de los últimos modelos de Qwen y pegándolo en mi aplicación, pues ya veo que me aparecería por aquí, y al hacerlo, ahora si clico en iniciar, pues podemos ver cómo el teleprompter se va moviendo para que me pueda ayudar a ir diciendo mi diálogo conforme lo vaya leyendo. Además, todas estas opciones yo las voy a poder ir cambiando. Por ejemplo, en velocidad veo que está en 5, pero si lo pongo al máximo, pues la velocidad iría bastante más rápido, pero como hemos llegado al final, voy a clicar en reiniciar, vuelvo a iniciar y fíjate cómo la velocidad habría aumentado. Sin embargo, si lo pongo al 1, pues iría mucho más lento. También podría aumentar el tamaño de las letras, pues si lo pusiera más lejos, o incluso ponerle un modo espejo que se suele utilizar cuando pones un dispositivo que refleja las letras para poder verlo directamente sobre la lente. Nuevamente desde aquí voy a poder pausar e incluso visualizar el tiempo que llevo grabando este diálogo desde que lo inicié. Y es que con esto realmente vamos a poder darle vida a cualquier idea que tengamos de una forma muy fácil y sin miedo a que eso nos acaben los créditos, ya que cualquier aplicación que creemos lo podremos iterar tantas veces como queramos, ya que Qwen es una plataforma que nos ofrece todas las funciones sin límites. Vamos a pasar ahora al segundo caso de uso, y aquí estaremos viendo lo bien que funciona, ya no solo convirtiendo ideas en aplicaciones, sino teniendo en cuenta un contexto muy amplio sobre alguna cosa que queramos transformar. Para aterrizar esto, yo tengo por aquí un PDF introductorio a la contabilidad y las finanzas. El problema está que si deslizamos hacia abajo nos vamos a encontrar un montón de material, tanto teórico, práctico, preguntas, ejemplos y cosas que realmente sería muy difícil de ver en detalle todo, ya que aquí estamos hablando que estamos frente a un documento de más de 200 páginas. Así que pensé, ¿por qué no convertir este documento tan extenso en mi propio mini campus virtual que me permita aprender todos los conceptos de una forma gamificada? Pues para ello sería tan fácil como irnos a un chat de Qwen, clicar en el más, subir desde aquí el documento PDF, que es justo el que te acabo de mostrar, y ahora le voy a exponer un prompt en detalle con todo lo que yo quiero en mi aplicación, como es que me añada los diferentes módulos, que en cada uno de estos tengamos evaluaciones, gamificación con logros y juegos interactivos para aprender esta información, que me añada también un glosario con todos los términos más importantes y que en definitiva tenga un diseño y una usabilidad moderna pero simple. Y desde aquí nuevamente, si ahora clico en el más
y selecciono la funcionalidad de artefacto, al clicar en enviar, pues en unos minutos más tarde ya me había programado todo el código que ves por aquí, que de hecho son más de 1300 líneas de código, y a la derecha tenemos el resultado, así que lo voy a ampliar para que lo podamos ver mejor. Aquí arriba ya nos muestra que nos ha hecho un mini campus de contabilidad para aprender contabilidad de una forma interactiva y divertida. Aquí desde la parte de inicio me da la bienvenida y me dice cuál es nuestro progreso, que por ahora lo tenemos en 0%, y nos muestran por aquí lo que serían 4 insignias. Así que ahora si clico en el módulo número 1, puedo ver que me hace un pequeño resumen de toda la información que había. También me aparece un glosario con las palabras claves a tener en cuenta de ese módulo, como son los ingresos, que si le doy un clic me aparecería por aquí la información, al igual que gastos, beneficios y el resto. Por aquí podría haber un ejemplo práctico, un esquema de lo que sería una cuenta de resultados, y por el final tendría un apartado de autoevaluación. Y desde aquí, por ejemplo, si selecciono la B y clico en verificar, pues me diría que está correcto. En esta segunda, si me confundo y doy a verificar, pues me diría que está incorrecto y me corregiría cuál sería la respuesta que debería haber seleccionado. Y por aquí, si selecciono otro y verifico, pues nuevamente me seguiría corrigiendo. Al haber hecho esto, ya habría terminado. Y ahora si vuelvo al apartado de inicio, pues puedo ver que me ha dado un 67% de progreso, y toda la información que hemos visto en el módulo 1 va cambiando en cada uno de estos temarios. Por ejemplo, en módulo 2 puedo ver que el glosario ya es distinto, los ejemplos también, e incluso me aparecen diagramas del ciclo de caja, nuevamente con otras preguntas. Y conforme yo voy avanzando en los módulos, lo cierto es que sigue estructuras distintas, como es un esquema de cómo sería un balance. En el módulo 4 me aparece otro tipo de información, al igual que en cada uno de los siguientes bloques, que la verdad es que me lo ha hecho todos. También veo aquí un apartado de glosario y me aparece por aquí organizado alfabéticamente para poder ver toda esa información de forma sencilla. Además, todo esto lo voy a poder clicar para visualizarlo. También me aparece una línea de tiempo con fechas claves, juegos y retos. Aquí tendría además diferentes tipos de juego, y por último cuál sería el progreso que estoy teniendo, como por ejemplo aquí el porcentaje de aciertos, que es del 67%, ya que de las 3 preguntas que hicimos previamente, 2 estaban bien y una era incorrecta. Y es que con esto es increíble lo que hemos conseguido con un simple prompt y un PDF extenso que probablemente se hubiera quedado en el olvido. Ahora con Qwen se lo podemos dar, especificarle cómo lo queremos transformar, y además cualquier iteración que queramos hacer lo podremos hacer sin límite. Además, ten en cuenta lo siguiente, y es que si volvemos sobre nuestro chat, arriba a la derecha nos vamos a encontrar un apartado de desplegar, y si le damos un clic, ten en cuenta que esta aplicación que ahora mismo estamos viendo de forma privada, nosotros podríamos clicar en desplegar y de esa forma nos habría generado una URL pública para que cualquier persona, ya sea compañero de trabajo o amigo, lo pueda utilizar, ya que lo hemos subido a internet. Así que de hecho esta URL también te lo voy a dejar abajo en la descripción para que puedas ver por ti mismo este resultado. Esto que acabamos de ver podríamos incluso monetizarlo. Otra forma de hacerlo sería creando nuestro propio influencer por inteligencia artificial, como Aitana López, un influencer que genera más de $10.000 de forma mensual. Por ello, te quiero presentar a Apop, una plataforma líder para crear influencers virtuales sin rodajes ni horarios. Para hacerlo sería tan simple como elegir una foto o que cree una persona que antes no existía. Esta se puede configurar al detalle con todos sus ajustes, clicas en generar y ya tendrías este resultado. Ahora le podemos dar un nombre, guardarlo, y a partir de aquí todo lo que hagamos con el personaje tendrá una consistencia total. Como cuando aquí le dije que me crease una imagen al lado de un avión, me generó esta imagen y una segunda opción como esta. También podemos darle vida, como cuando aquí le dije que saludara y el resultado fue este vídeo de aquí. O incluso también podríamos hacer que nuestro avatar hable. Simplemente seleccionaríamos el vídeo, le pondríamos el audio o un texto para generar el audio por IA, especificando qué queremos que diga. Además, podemos seleccionar entre una de sus muchas voces o incluso crear la nuestra propia. Simplemente configuraríamos esto y al tenerlo podríamos subir nuestra propia voz para clonarla, o incluso desde aquí podríamos describir el tipo de voz que nos gustaría hacer. Hey, ¿qué te parece que podamos crear un avatar hablante de una forma tan fácil desde esta IA? Y como esto, también podríamos hacer face swap, edición y otras cosas más para que quede un resultado muy top. Gracias a que Apop son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción, con la que aparte de poder probarla de forma gratuita, vas a poder obtener un 15% de descuento adicional con el cupón ALEJAVI15. El enlace te lo dejaré por aquí abajo. Y una vez sabemos esto, vayamos al siguiente bloque.
otro de los apartados donde Qwen destaca es todo lo relacionado con las imágenes. Aquí realmente estamos ante un modelo abierto que podríamos instalar en local, siendo este el mejor entre los que hay de código abierto, pero lo cierto es que también puede llegar incluso a superar a los modelos de pago. Para comprobarlo, voy a saltar a un nuevo chat y desde aquí voy a seleccionar ahora el apartado de generación de imágenes. Le voy a dar un clic y desde aquí ya vamos a poder ver ejemplos, el ratio de aspecto que podríamos seleccionar y desde el apartado del texto podríamos describir lo que queramos crear. En este caso lo quiero poner a prueba con algo muy difícil, y es que las inteligencias artificiales suelen fallar sobre todo en detalles como las manos. Por ello le voy a decir que me cree 5 manos formando la forma de una estrella. Si clico en enviar, pues ya por aquí me lo va a empezar a procesar y segundo más tarde pues tendríamos esta imagen de aquí, que la verdad es que está bastante bien hecha, teniendo por aquí 5 manos que conforman esa forma de una estrella. Así que aquí la verdad que lo habría hecho a la perfección, no aparece ninguna deformación y la verdad es que a priori parece todo muy natural. Vale, pero ¿qué pasa ahora si lo comparamos con los dos modelos mejores de imágenes en la actualidad, como es GPT-4o e Imagen 4 de Gemini? Pues para ello las acabaría de generar y en Gemini al primer intento me ha dado este resultado que la verdad es que a priori pensé que lo hizo mal, pero realmente está bien, ya que tenemos 5 manos que conforman una forma de estrella también. Algo raro, extraño, pero cumple a la perfección. Eso sí, si nos vamos al detalle, nos vamos a encontrar algunas pequeñas imperfecciones como esta zona de aquí. Pero por lo general lo podríamos aprobar también. En cuanto a ChatGPT, cuando se lo pedí, pues tengo este otro resultado, que lo cierto es que tengo 4 manos en lugar de 5 y tampoco estaría formando esa forma de estrella. Mostrando al chat de Qwen, te quiero mostrar también cómo las imágenes tienen capacidad para contener textos específicos. Y es que aquí, si yo ahora pongo nuevamente generación de imágenes y le pongo un prompt como el siguiente, de que me haga una rana de estilo realista que hace submarinismo mientras sujeta un cartel con las letras suscríbete, si clico en enviar, pues poquito más tarde me habría generado esta imagen de aquí, que la verdad es que está hecha muy bien, teniendo por aquí el cartel, la tilde de suscríbete y teniendo un montón de detalles, tanto de desenfoque, perspectivas y colores vivos. La plataforma de Gemini me hizo esta otra imagen, que la verdad es que siendo distinta también está muy bien hecha. Y en cuanto a GPT-4, pues también habría hecho un muy buen resultado. Sí que es cierto que en Qwen teníamos detalles como si fuera un buzo, pero las 3 habrían cumplido. Ahora bien, no todo es solo lo que reluce. Y es que al poner a prueba a fondo el modelo de imágenes de Qwen, me di cuenta de que cuando las frases son muy largas, se suele liar un poco. Y es que fíjate, cuando le puse aquí un prompt más extenso, en donde quería que un robot con un uniforme escolar tuviese una frase más extensa como esta, pues realmente el resultado, siendo una imagen que la verdad es que está muy bien, con muchos detalles, realmente el texto se lía un poco. Poniendo por aquí Abrames con Vitoria del nuevo curso de IA y definitivamente parece otro idioma realmente. Sí que es cierto que ha tenido muy buenos detalles, como por ejemplo poner el cupón de promoción más en grande y subrayado, pero es algo que habría fallado y en otras pruebas también he visto que se repite este caso. Sin embargo, en ChatGPT sí que vi que la imagen, pese a no tener tantos detalles, estaría bastante mejor escrito y desde Gemini más de lo mismo. Ahora bien, eso sí, cuando lo creé en inglés, lo cierto es que el otro texto que le puse lo hizo a la perfección. Así que esto es algo a considerar que quizás vayan a mejorar. Ahora bien, en cuanto a Qwen e imágenes, sí hay algo que está dando ruido en los últimos días, es una nueva actualización para editar imágenes que nosotros tengamos. Y es que esta guarda una consistencia total con el resultado original, haciendo las modificaciones precisas que nosotros le pidamos. Para hacer esto, pues saltando a este artículo de Qwen Image Edit, que es uno de los últimos modelos que lanzaron, pues nos vamos a encontrar este nuevo modelo de código abierto que nuevamente nos podríamos encontrar toda la documentación necesaria para instalar en GitHub junto a algunos ejemplos. Como cuando aquí, si le subimos un personaje como este oso y le decimos que pinte, aparecería así. Y de la misma forma, pues cocinando, tocando la guitarra, como un mago, jugando al baloncesto, entre otras cosas más. También le podremos pedir cambios de estilo, como este chico se cambió a uno de dibujo manga, otro de estilo 3D y otro de estilo Gilby. También sobre alguna imagen realista podríamos añadir nuevos objetos, como esta foto de estos pingüinos, que cuando se le pone en el prompt que ponga un cartel de bienvenido a la playa de los pingüinos, pues aparecería perfectamente integrada manteniendo toda la imagen original. Aquí también podríamos eliminar cosas como este pelo que aparece
aparecía la comida y el resultado pues parece que nunca estuvo ahí. Y como esto, otros aspectos más profesionales como cambiar la escena de una persona o incluso la ropa que lleve. Para ponerlo a prueba nos tendremos que ir a un nuevo chat, clicar en este botón de edición de imagen y desde aquí pegaremos cualquier imagen que queramos trabajar. Aquí yo por ejemplo voy a coger esta imagen de este meme, así que clico en botón derecho, copiar imagen y desde Qwen la pegaría. Y ahora le podríamos pedir algún cambio que antes no existiese, como que por ejemplo nos muestre el lado opuesto. Si yo clico aquí en enviar, pues ya Qwen va a empezar a trabajar y poco más tarde nos podremos encontrar un resultado como este de aquí, en donde podemos ver que la chica estaría justamente en el lado opuesto y se vería esa parte de la cara que no aparecía en la imagen. Además, también podríamos hacer estos otros ejemplos, como cuando aquí le dije que me pusiera como que la foto estuviese tomada desde un dron por la parte de arriba, y aquí tendríamos a la chica más levantada teniendo otra perspectiva de imagen. Otro ejemplo donde dije que me mostrara una fotografía de lejos, y aquí aparecería tomada como a sus espaldas. Y por último, incluso le pedí cosas que no aparecían antes, como que mostrara a la chica cuerpo completo sujetando un mechero encendido, y el resultado fue este de aquí. Y es que realmente con esto vamos a poder hacer cambios en cualquier imagen que tengamos, ya sea para añadir cosas, modificarlas o incluso recuperar alguna fotografía antigua que tengas. Simplemente se lo subimos a Qwen, le pedimos el cambio y la IA se ocupará del resto. Esto también lo podríamos hacer con fotografías nuestras, como cuando en esta de aquí yo le dije que me pusiera gafas de sol, que me añadiesen 4 poses distintas, que me pusiera un sombrero, que me cambiase el estilo, un dibujo animado en 3D en una revista, con traje de chaqueta o incluso con otras poses como aquí de lado o incluso de espaldas. Otro de los apartados que es sorprendente que Qwen ofrezca de forma gratuita es su capacidad de generar vídeos de forma ilimitada. Y es que desde un nuevo chat, si clicamos en el más y seleccionamos generación de vídeo, podremos poner un prompt como la de un astronauta bailando flamenco en la superficie de Marte. Y si clico en enviar, pues poquito más tarde nos podremos encontrar un ejemplo como este de aquí, que quizás no es el mejor de todos, pero la verdad es que cumple con lo que se ha pedido y podríamos decirle que nos lo genere nuevamente. Por aquí también tengo un ejemplo un poco más surrealista, como cuando le pedí un tren de cristal viajando sobre el océano en el atardecer. Y el resultado que hizo fue este de aquí, que la verdad es que cumpliría con el prompt que le hemos puesto. Pero ahora bien, en lugar de mostrar más ejemplos, te quiero mostrar su propia plataforma de generación de vídeos, ya que Qwen, al igual que ChatGPT tiene Sora o Gemini tiene Flow, Qwen también tiene One Video, siendo esta plataforma de aquí, que también te voy a dejar abajo en la descripción. Y es que desde aquí vamos a poder ver muy buenos ejemplos, como la de esta escena cinematográfica de estas dos personas que se encuentran en lo que parece un aeropuerto, que la verdad es que está lleno de detalles, y como estos, otros ejemplos muy realistas, como la de este chico a contraluz, que la verdad es que estaríamos frente a un vídeo con bastante calidad. Y es que al utilizarla de esta plataforma vamos a ganar algunas funcionalidades más. Desde aquí abajo, aparte de poder convertir de un texto a un vídeo, también podríamos transformar una imagen que nosotros ya tuviésemos. Además, vamos a poder seleccionar entre sus diferentes modelos, siendo el último el 2.2 Plus. También vamos a poder habilitar efectos de sonido e incluso de forma diaria ten en cuenta que te van a dar 10 créditos para que no tengas que esperar colas, ya que realmente, aunque sea totalmente ilimitado utilizarlo también desde aquí, sí que es cierto que suele tardar más, puede llegar a tardar incluso horas, pero desde esta herramienta en concreto ofrecen planes de pago para que puedas tener esas funcionalidades adicionales sin necesidad de esperar. Simplemente habilitando el modo crédito haría que se descontaran una serie de créditos, pero que sus generaciones sean más rápidas. Vamos a ponerlo a prueba y para ello desde aquí voy a seleccionar convertir de texto a vídeo. Pongo por aquí un prompt como la de una mujer posa en un bosque a contraluz mientras se ríe, habilito la opción de efecto de sonido y desde aquí, si clico en generar, pues empezaría a procesar y una vez esté listo, se vería así. Otra cosa que podemos hacer directamente desde los vídeos que creemos es que también lo podemos editar, tanto haciéndole inpainting para poder elegir qué parte en concreta queremos cambiar del vídeo y seleccionar la zona exacta que queramos cambiar de una forma muy similar a como hicimos en las imágenes, solo que aquí lo haríamos en formato vídeo. También podríamos hacer repaint para cambiar el estilo a cualquier otro, como por ejemplo dibujos animados, o como la del apartado efectos, con el que podríamos añadir este tipo de vídeo como el que ves por aquí.
La verdad es que esta plataforma de One daría para un vídeo completo porque tiene muchas funciones, al igual que Qwen, que todavía no he terminado de comentarte todo, ya que volviendo a la plataforma ten en cuenta que también podremos hacer investigaciones en profundidad. Si yo le doy un clic y le pongo algo como por ejemplo que cuál será la habilidad esencial en el mundo laboral dentro de 10 años, si clico en enviar, pues ya por aquí el modelo más potente me va a empezar a hacer algunas preguntas de forma similar a como lo hace ChatGPT, así que aquí le voy a responder, lo envío y ya empezaría a hacer la planificación de toda la investigación. Y unos minutos más tarde y 47 fuentes consultadas, vamos a poder ver todos los pasos que ha seguido para llegar a la decisión final. Y es que si deslizamos hacia abajo vamos a poder ver un resumen con toda esta investigación profunda que ha hecho y además en cada cosa nos habría puesto una referencia con la fuente concreta en la que se ha basado en cada una de estas líneas, teniendo por aquí tanto textos, cuadros explicativos que incluso podríamos descargar como un PDF y realmente pues una información muy completa con esta función de investigación profunda. Además, al final del todo nos encontraríamos un PDF que si le damos a ver nos permitiría visualizar toda esta investigación que habría hecho la inteligencia artificial y en el caso de que nos cuadre pues simplemente podríamos clicar en descargar, seleccionar el formato de PDF y ya lo tendríamos en nuestro dispositivo. Además, volviendo al chat, ten en cuenta que todo lo estoy utilizando con este modelo que es una mezcla de expertos más potente, pero fíjate que tenemos también un montón de modelos muy buenos específicos para cosas concretas, como esta para programar, esta que programa más rápido y aquí quizás tengas lío de cuál debería utilizar. Pues aquí tenemos otra función que compara modelos a tiempo real. Para verlo, simplemente tenemos que clicar en este botón de aquí de agregar modelo y sobre el que ya teníamos, yo voy a clicar en este aquí abajo llamado Coder y al hacerlo, si yo escribo cualquier prompt, como por ejemplo uno de código de que me ayude a escribir un script para automatizar las copias de seguridad de archivos, al enviarlo vamos a ver cómo de forma simultánea me lo estarían haciendo los dos modelos a la vez para que pueda ver de una forma muy clara cuál sería el mejor o el que más me convence para mi tarea. Aquí de hecho en el lado derecho ya nos aparece que ha terminado uno de los modelos y en el lado izquierdo acabaría de terminar ahora, teniendo por aquí en el lado izquierdo el modelo que sería más todoterreno y en el lado derecho el que es más específico para programar. Y desde aquí pues podríamos ver también los scripts que ha creado, los diferentes pasos con instrucciones que deberíamos de seguir para instalarlo y en definitiva diferentes instrucciones ya que se trata de diferentes modelos que vamos a poder comparar a tiempo real. Además, volviendo sobre un nuevo chat, si clicamos en la parte de modelos y le damos a este icono de información, vamos a poder ver las peculiaridades de cada uno de ellos, como es la longitud máxima de contexto, que esta que estamos utilizando es de 130.000 tokens, pero por ejemplo en Qwen Coder estaríamos hablando de más de 1 millón de contexto. Y así pues vamos a poder ver cada una de las capacidades de cada uno de estos modelos. Además, y para terminar, también podemos controlar el nivel de pensamiento que queremos que aplique a nuestras consultas. Para ello, si clicamos en pensamiento, ya pasaría a ser un modelo de thinking, es decir, un modelo que se va a pensar las cosas antes de darnos la respuesta final. Pero lo mejor es que tiene algo que no vemos ni en Gemini ni en ChatGPT, como es elegir en concreto cuántos tokens queremos que utilice para ese pensamiento. Y es que desde Qwen, si clicamos en esta flecha hacia abajo, vamos a poder encontrarnos esta longitud máxima de pensamiento para que piense menos, por ejemplo hasta 1000 tokens, o incluso que piensa al máximo como 81.000 tokens para cada una de las preguntas que nosotros le hagamos. Y es que aquí, por ejemplo, si seleccionamos unos 60.000 tokens y le pido que me dé algún consejo sobre cómo establecer metas, si le doy a enviar, pues lo primero que vamos a ver es que este modelo va a empezar a razonar antes de actuar. Y de hecho, si le damos un clic a esta flechita, vamos a poder ver todos los pensamientos que estaría haciendo este modelo antes de respondernos, para que, al fin y al cabo, pues la respuesta sea lo mejor posible. Eso sí, no siempre es mejor seleccionar el máximo número de tokens, ya que realmente la espera va a ser mayor. Fíjate que para esta respuesta, que realmente podría ser bastante rápida, le está cogiendo bastante tiempo de respuesta. Ya por aquí, de hecho, veo que está empezando a responderlo y nos estaría hablando del método SMART para marcarnos esas metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Nos dice cómo deberíamos de dividir esas metas, cómo deberíamos de escribirlas y cómo deberíamos de hacer realmente cada uno de estos pasos. Aquí seguiría escribiendo y junto a este texto pues realmente podríamos ver cómo ha llegado a esa conclusión para que nos dé esta respuesta que ves por aquí. Además, lo bueno de todo esto es que si clicamos en iniciar un nuevo chat, habilitamos esta función de pensamiento para que sean mejores las respuestas y clicamos en el más, vas a ver que lo vamos a poder combinar con cualquier función de la que hemos visto, como por ejemplo la de crear aplicaciones, así como otras cosas más. Lo cierto es que realmente vamos a poder crear muchas cosas en casi cualquier formato. Y es que ahora realmente la apuesta no está en lo que terminas comprando, sino en lo que acabas creando.